Pues sí, acaba de tener lugar en la Academia Francesa de las Ciencias, aquí en París, un coloquio franco-mexicano en el marco de la Semana de América Latina y del Caribe en Francia, en el que han participado destacados científicos de ambos países. En sus ponencias se han abordado temas tan apasionantes como la del nacimiento de las estrellas y los planetas, las matemáticas mayas o el impacto del asteroide Chicxulub, supuestamente responsable de la desaparición de los dinosaurios aquí en la Tierra. Y para hablarnos de este coloquio y de su brillante trayectoria en el campo académico y científico, tenemos el placer de recibir en nuestros estudios a José Franco, que es director general de difusión de la ciencia de la Universidad Autónoma de México, UNAM para los amigos. Buenas tardes, José Franco. Pepe, quizás. Sí, Jordi, un placer estar aquí contigo. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, un placer. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la Ciudad de México, donde estudias la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM también. Pero cuéntanos cómo nace en ti la pasión por la ciencia, por astrofísica, quizás gracias a una serie de televisión, un programa de divulgación. Mira, yo lo que puedo encontrar cuando hago una retrospectiva a mi infancia es que había un cómic que me encantaba, se llamaba Los Supersabios. Y este cómic era las aventuras de unos jóvenes estudiantes de física que pues luchaban contra un científico malvado. Y las aventuras eran aventuras que a mí me fascinaban porque, claro, te disparaba la imaginación. Estos jóvenes, con el conocimiento que tenían de la ciencia, podían resolver problemas. Y uno de los problemas que resolvían era, por ejemplo, en alguno de los cómics necesitaban ir a la Luna y entonces construyeron una nave espacial y fueron a la Luna. Entonces yo, o sea, digo, ya sabes, siendo un niño de, qué sé yo, 8 o 9 años, eso, bueno, pues eso te despierta la imaginación y la verdad es que yo nunca entendí muy bien lo que significaba el conocimiento en ese momento, pero lo que me parecía es que el conocimiento era la llave para prácticamente cualquier cosa, ¿no? José Franco, imagino que viviste en directo la llegada del hombre a la Luna, ¿no? En el Así 69. es. 1969, plena psicodelia. Yo pues estaba en ese momento en la Facultad de Ciencias, recién estaba iniciando física, tenía el pelo largo, pues era la época esta en la cual se descubrió estas puertas de la percepción y los jóvenes fumábamos marihuana y qué sé yo, y se vivía el amor libre. Fue un momento exuberante y digamos dentro de toda esta locura que estaba viviendo la juventud en aquel momento, bueno, que estábamos viviendo los jóvenes en aquel momento, de repente, así, ¡pum!, mirar en vivo y a todo, bueno, no a todo color porque la televisión era en blanco y negro, mirar en vivo la llegada del ser humano a la Luna fue, como te comenté antes de que iniciáramos la entrevista, pues casi como ver a los enanitos verdes salir de una nave espacial, ¿no? Entonces fue una experiencia espectacular. Pero yo ya estaba en física, entonces yo ya sabía que pues iba en esa dirección. José Franco, ¿qué sentiste cuando Rosetta llega al impronunciable cometa 667P, creo, y no voy a pronunciarlo? Bueno, como en el Principito, ¿no? O sea, tenía un nombre impronunciable el asteroide. Mira, Rosetta, yo creo que Rosetta marca un hito en ciencia y un hito en tecnología, en desarrollo, en innovación, porque la misión fue planeada desde hace mucho tiempo y el viaje de la nave duró pues casi una década. Entonces se lanzó hace muchos años y obviamente antes de ser lanzado pues pasaron también muchos años entre que fue ideado, fue diseñado, fue construido y se esperó al mejor momento para hacerlo llegar a donde finalmente llegó. Y en este encuentro que tiene la nave espacial con el cometa, además precisado,
con prácticamente día y hora, mucho tiempo antes, bueno, te das cuenta que estamos viviendo una época llena de cosas maravillosas, en donde el ser humano ha logrado ya generar misiones hacia el espacio infinito, con una precisión que pues yo creo que ni en sus mejores momentos de imaginación y locura, las gentes que hacen ciencia ficción lo hubieran imaginado hace 20 años. Precisión que no es milagrosa, precisamente, ¿eh? Así es. Bueno, yo creo que es una precisión milagrosa, pero no fue producto de un milagro, efectivamente. José Franco, los científicos están de acuerdo que en cuanto más se avanza en el estudio del universo, nos damos cuenta de lo mucho que nos falta por saber. ¿Cómo se siente un astrofísico sabiendo que solo conocemos un 5% de la masa del universo y que el resto es materia oscura? Bueno, es un decir eso, que conocemos 5% de la masa del universo. Digo, conocemos lo que está a nuestro alrededor. El resto lo inferimos. Sabemos que las galaxias están hechas de materia y suponemos que materia muy parecida a la nuestra. Y cuando hacemos las cuentas, efectivamente una fracción chiquititita correspondería a la materia que conocemos en la Tierra. Yo creo que la parte más relevante cuando uno se dedica a hacer investigación es el ser humilde y el darnos cuenta que cada vez que respondes a alguna pregunta, cada vez que resuelves un misterio, estás abriendo muchas puertas a nuevos misterios. Entonces, hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Yo creo que el siglo XX pues, es un siglo que marcó a toda la humanidad en muchos sentidos. La física y la astrofísica dejaron muy clara su marca, no solamente en la parte científica, sino también en las relaciones políticas y militares de los seres humanos. La mecánica cuántica se desarrolló a partir de la década de los años 20 y la teoría general de la relatividad, Einstein la inició pues ahí en la primera década del siglo XX. Entonces, relatividad y mecánica cuántica permitieron entender que la masa y la energía eran dos formas de exactamente lo mismo. Y una de las preguntas que existía fundamental al inicio del siglo XX para la astrofísica era cuál era el origen de la energía en nuestro Sol y por lo tanto en todas las estrellas. La fuente de energía de nuestro Sol y de todas las estrellas era algo que no teníamos respuesta a principios del siglo XX porque bueno, ya se conocían todos los combustibles fósiles, la cantidad de energía que tienen los combustibles fósiles, y si el Sol fuera de petróleo o de carbón o de gas, pues ya se hubiera extinguido hacía mucho tiempo. Entonces la fuente de energía para el Sol y por lo tanto para las estrellas era una fuente de energía que no tenía que ver para nada con los combustibles fósiles. Y los científicos, después de hacer la parte de la mecánica cuántica y tener clara la parte de la relatividad, en su momento, gente haciendo astrofísica descubrió que las reacciones termonucleares eran la respuesta para el origen de la energía en nuestro Sol. Y pues los astrofísicos desarrollaron la teoría de las reacciones termonucleares. La energía nuclear se visualiza a partir de ese momento, se utiliza de una manera muy tangible al final de la Segunda Guerra Mundial, y esto definitivamente cambió las relaciones políticas, militares, económicas en todo el mundo. Entonces yo creo que la ciencia tiene un impacto que está más allá de lo que nos damos cuenta. Y pues el darnos, por un lado, cuenta que cuando se resuelve un problema se abren 1.000.000 de nuevas incógnitas, también es importante el darnos cuenta que la sociedad, al adquirir ese conocimiento, también abre nuevas puertas, nuevas vías de desarrollo y de relaciones entre los individuos y entre las naciones.
Volviendo a los misterios de esa materia oscura, quizás los aceleradores de partículas en los que se han gastado miles de millones de dólares pueden dar una respuesta a la composición de esa materia. Bueno, digamos, esa es una de las expectativas y yo creo que no debíamos de amarrarnos necesariamente a esa idea. Lo que llamamos materia oscura y lo que llamamos energía oscura son dos cosas totalmente diferentes. Uno es una materia que no tenemos la menor idea qué es, pero sabemos que está ahí, pero no sabemos qué tipo de propiedades tiene, no sabemos cuál es la ecuación de estado de esa materia, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que tiene masa gravitacional, porque cambia la dinámica de los objetos que están alrededor de ella. Y esto otro que llamamos energía oscura es un tipo de energía que tampoco sabemos de qué va. No sabemos qué significa esa energía. Lo único que sabemos es que el universo tiene un contenido de energía más allá del que podemos prever utilizando las teorías que conocemos para la materia y la energía. Entonces, les llamamos materia oscura una y energía oscura otra porque no tenemos ninguna forma de saber lo que son y no tenemos una mejor palabra para denominarlas. Si si el CERN en esta nueva etapa de investigaciones que va a hacer puede empezar a dilucidar algo alrededor de estas incógnitas, pues será maravilloso, pero si no, yo no me preocuparía gran cosa, ¿eh? José Franco, volviendo al coloquio en la Academia de Ciencias aquí en París, ¿qué peso tiene la colaboración franco-mexicana en este mundo científico dividido en bloques, Europa, Rusia, América, China? Bueno, mira, la ciencia es una actividad, al igual que la música, es una actividad universal. Los economistas recientemente descubrieron que las sociedades abiertas tienen funcionamientos muy interesantes, pero la ciencia y el arte pues lo han hecho a lo largo de toda la historia. Y la colaboración entre científicos, al igual que la colaboración entre artistas, se ha dado pues de múltiples maneras entre todos los diferentes países del mundo. La colaboración entre México y Francia se viene dando ya desde hace bastante tiempo, de hecho desde el siglo XIX hay, digamos, colaboraciones importantes. El principio del siglo XX se da una colaboración muy importante en el área de astrofísica. El Observatorio de París establece un proyecto no solamente con el Observatorio Astronómico Nacional de México, sino con muchos otros observatorios del mundo, para hacer en placas fotográficas, estas placas de vidrio que se utilizaban antes, para hacer un relevamiento de todo el cielo. Visto desde el hemisferio norte. Entonces México participó junto con Francia en aquella aventura, y a lo largo del siglo XX se han desarrollado muchos proyectos. Yo creo que el punto más importante o más fuerte, más intenso de la colaboración se da a partir de 1965, donde se firman convenios de colaboración entre Francia y México. Entonces tenemos 50 años de una colaboración bastante exitosa en muchísimas ramas. Y en el día de hoy hay cerca de 2.700 estudiantes mexicanos estudiando algún posgrado aquí en Francia, y hay como la mitad, como unos 1.300 estudiantes franceses estudiando algún posgrado en México. Entonces hay una colaboración nutrida, viva, que además al tener estudiantes garantiza que se va a extender en el tiempo. José Franco, ¿se puede considerarte como el padre de la Noche de las Estrellas en México? Ha sido fruto también de una colaboración con Francia. Así es. Tengo un muy buen amigo, Bruno Monflier. Si me está escuchando, Bruno, un abrazo. Él vive en el Gers, vive ahí muy cerca de Toulouse. Él hace 20 años, con una bola de amigos locos, decidieron hacer la Noche de las Estrellas aquí en Francia. Lo lograron, y bueno, cuando se dio el Año Internacional de la Astronomía, que fue en el 2009,
un par de años antes vino él con un grupo de amigos franceses a visitarme y a proponerme que hiciéramos la Noche de las Estrellas. Nosotros ya teníamos una serie de planes de hacer observaciones, queríamos ir a sitios arqueológicos, queríamos hacer muchas cosas para que la ciudadanía descubriera la belleza del cielo. Y entonces, pues simple y sencillamente utilizamos el know-how que ya tenía Bruno y su equipo para desarrollar el concepto de Noche de las Estrellas en México. Y bueno, lo hemos hecho nuestro. No es, digamos, no si tú ves las dos versiones son muy, muy diferentes, cada una con su sabor particular. Esta que sabe a vino y a paté de foie. y la otra que tiene pues unos destellos arqueológicos importantes. Son dos cosas diferentes, cocinadas cada uno con su sabor, pero bien hermanadas. Y además, pues yo creo que el proyecto es tan noble que hemos logrado transmitir ya el entusiasmo. Ya hemos tenido Noche de las Estrellas con Puerto Rico, con Guatemala y recientemente con Colombia, y de hecho quien más se ha entusiasmado ha sido Colombia, y ya hay varias sedes y ya lo pensamos hacer como un proyecto regular con ellos, y además el año pasado lo hicimos también en China. Entonces tenemos ya una hermandad multinacional de la Noche de las Estrellas. En México habéis batido récords, estáis inscritos en el récord de los Guinness, en el Guinness de los récords. Bueno, sí, tenemos un récord Guinness con el mayor número de personas mirando la luna a través de un telescopio, y bueno, pues estamos muy contentos, estamos haciendo cosas, estamos felices, y esto te digo bien, o sea, la Noche de las Estrellas nació internacional con Francia y ahora lo hemos latinizado, por así decirlo. Jesús Franco, ¿qué importancia tiene la divulgación de la ciencia para la formación de nuevas generaciones de científicos? Bueno, pues es fundamental, o sea, el transmitirle a la sociedad en general y a los chicos en particular las bondades del conocimiento es algo muy, muy importante. Y no solamente las bondades que hay para la sociedad, en el tener el conocimiento, sino lo divertido que es el conocer las cosas. O sea, yo creo que mira, de hecho, la Noche de las Estrellas, cuando la hacemos, va acompañada de música. Tenemos durante el día pues eventos artísticos, sobre todo música y danza, dándose a lo largo de todo el día. Entonces, de hecho, algunos amigos lo han llamado el Woodstock científico, ¿no? Porque hacemos pues no sé, una tertulia maravillosa y es una romería, es una gran fiesta, y metiéndole un poquito de arte, la divulgación pasa con una suavidad como no tienes idea, Jordi. La complicación, el avance de la ciencia no está alejando un poco la ciencia del ciudadano de a pie, que no comprende cómo funciona su móvil. Bueno, ni yo comprendo cómo funciona el móvil. No, bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de acercar lo más que se pueda, porque los misterios van a ser aún más misteriosos si no hacemos ese trabajo. En fin, pues muchísimas gracias, José Franco, director general de difusión de la ciencia de la Universidad Autónoma de México, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo que siga tu labor de difusión de la ciencia por el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi, porque además estamos haciendo un magnífico proyecto con la Cité de las Ciencias aquí en Francia. Estamos haciendo una exposición que va a ser una exposición itinerante de los dos lados del Atlántico. Va a estar en París, va a estar en México. Es una exposición que es sobre las cosmovisiones. Esta visualización que hemos tenido los seres humanos a lo largo de la historia, desde el origen mismo de la civilización hasta nuestros días, cómo visualizamos el universo, qué es el universo. Y estamos muy, muy contentos porque la Ciudad de las Ciencias, ahí en la Villette, va a tener la exposición en el 2018 y México, en el Museo Universum, la va a tener en el 2016.
Entonces, pues estamos no solamente hermanados, sino que vamos a seguir hermanándonos tanto en ciencia como en comunicación de la ciencia. Pues ya lo saben todos nuestros oyentes de México y de Francia. Muchas gracias, José No, hombre, Franco. un placer como siempre, mi querido Jordi.